La nueva conciencia de Eckhart Tolle es una obra transformadora que invita al lector a reflexionar sobre su conexión con el presente y su verdadera esencia. En este libro, Tolle ofrece herramientas para trascender el ego, encontrar la paz interior y despertar una conciencia más profunda que conecte al individuo con el universo. A continuación, se presenta un resumen extenso y dividido en capítulos para sumergirte en el mensaje esencial de la obra. Capítulo 1. El despertar de una nueva conciencia. Eckhart Tolle inicia su libro abordando la idea de que la humanidad está en un punto crítico de evolución. Según el autor, vivimos atrapados en patrones mentales de inconsciencia que nos desconectan de nuestra esencia verdadera. Estos patrones, marcados por el ego y la mente, generan sufrimiento individual y colectivo. El autor introduce el concepto del despertar de la conciencia como un paso necesario para trascender estos ciclos de dolor. Este despertar no es algo externo, sino un proceso interno en el que el ser humano comienza a identificarse con su ser más profundo en lugar de con su mente y emociones. Tolle usa metáforas, como la flor que surge del barro, para ilustrar cómo el despertar puede surgir incluso en medio del sufrimiento. Capítulo 2. El ego, una ilusión persistente. En este capítulo, Tolle analiza el ego como la raíz del sufrimiento humano. Describe el ego como una construcción mental que se identifica con pensamientos, creencias y posesiones. El ego busca constantemente validación externa y genera conflicto al separarnos de los demás y del presente. El autor explica cómo el ego se alimenta del tiempo psicológico, el apego al pasado y la preocupación por el futuro. Esto nos impide vivir plenamente en el momento presente. Tolle advierte que el ego no es algo que podamos eliminar por completo, pero sí podemos reconocerlo y dejar de identificarnos con él. Capítulo 3. El poder de la hora como puerta al ser. Este capítulo profundiza en la idea de la hora como el único momento que realmente existe. Tolle argumenta que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra incapacidad para habitar el presente. Al estar atrapados en pensamientos sobre el pasado o el futuro, perdemos la oportunidad de experimentar la vida tal como es. El autor propone prácticas simples pero poderosas, como observar la respiración o prestar atención plena a las sensaciones del cuerpo, para regresar al momento presente. Estas prácticas no solo calman la mente, sino que también permiten una conexión más profunda con nuestra esencia. Capítulo 4. La dimensión de la conciencia espiritual. Tolle introduce el concepto de conciencia espiritual como un estado de ser que trasciende el pensamiento y el tiempo. Este estado no es algo que se alcance a través de esfuerzos mentales, sino que surge cuando dejamos de identificarnos con nuestras historias personales y abrazamos el presente plenamente. La conciencia espiritual nos conecta con el universo y con los demás seres vivos. Según Tolle, es una experiencia de unidad y paz que no puede describirse con palabras, pero que todos podemos experimentar al soltar el ego y vivir desde el ser. Capítulo 5. El dolor como maestro. En este capítulo, el autor aborda el cuerpo del dolor, una acumulación de emociones negativas que cargamos debido a experiencias pasadas. Este cuerpo del dolor puede activarse en situaciones cotidianas, alimentándose de nuestras reacciones y perpetuando el sufrimiento. Sin embargo, Tolle propone ver el dolor como un maestro. Al observar el cuerpo del dolor sin identificarnos con él, podemos liberarnos de su control. Esta práctica requiere presencia y aceptación, pero es clave para transformar el sufrimiento en crecimiento espiritual. Capítulo 6. Relaciones conscientes. Tolle dedica un capítulo a explorar cómo el ego afecta nuestras relaciones. Muchas veces buscamos a otros para llenar vacíos internos, creando relaciones basadas en la dependencia y el apego. Estas relaciones, aunque placenteras al principio, suelen generar conflicto y sufrimiento. El autor sugiere que las relaciones conscientes, basadas en la presencia y la aceptación mutua, son el camino hacia conexiones más profundas y auténticas. En lugar de buscar que el otro nos complete, debemos conectarnos desde nuestra plenitud interior. Capítulo 7. Soltar el tiempo psicológico.
Toll diferencia entre el tiempo cronológico, que es necesario para planificar y organizar la vida, y el tiempo psicológico, que es una construcción mental basada en el apego al pasado y el miedo al futuro. Este último es el que nos desconecta del presente y genera ansiedad. El autor explica cómo soltar el tiempo psicológico nos libera del sufrimiento. Al practicar la atención plena, podemos experimentar la vida con una frescura y claridad que nos conecta con nuestra esencia. Capítulo 8. El silencio interior. En este capítulo, Toll resalta la importancia del silencio interior para acceder a la conciencia. El silencio no significa la ausencia de ruido externo, sino un estado interno donde cesa el parloteo constante de la mente. A través de la meditación, la observación consciente y la práctica de la quietud, podemos acceder a este silencio. Es en este espacio donde surge nuestra conexión con el ser y con la inteligencia universal. Capítulo 9. El desafío de la mente colectiva. Toll analiza cómo la inconsciencia no solo opera a nivel individual, sino también colectivo. Los patrones de pensamiento y comportamiento inconscientes de la humanidad han llevado a conflictos, guerras y destrucción ambiental. El autor llama a un cambio colectivo basado en la conciencia, donde la humanidad pueda superar el egoísmo y trabajar en armonía con el planeta. Esto comienza con el despertar de cada individuo. Capítulo 10. Vivir con propósito. El capítulo final explora la idea de vivir con propósito. Según Toll, nuestro propósito principal es estar presente y conectar con nuestra esencia. Desde este estado de ser, podemos descubrir y manifestar nuestro propósito secundario, que varía según cada individuo. Vivir con propósito no significa hacer grandes cosas, sino vivir con autenticidad, compasión y alineación con el momento presente. Gracias por llegar al final de este extenso resumen de la nueva conciencia de Eckhart Tolle. Este libro nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con la mente, el presente y nuestra verdadera esencia. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte al canal El Resumen del Día.